bien, porque yo aquí paraba tampoco y Ya, eso nos pasa así. sí, no paras, te lías y no paras. Pero mi experiencia es que cuando no le dedico al Señor lo que Él merece y yo necesito, pues es que no trato bien, estoy más quejoso, estoy más triste, no consigo llegar, no consigo hablar bien. El coche sin gasolina no funciona. Eso es. Y la gasolina la da el Señor en la Sí, sí, oración, en sí. los sacramentos. Y en el porqué de las cosas, quiero decir, da sentido a lo que tú ves. O sea, un hombre que está viendo cómo niños se mueren, o un hombre que está viendo continuamente las consecuencias de la pobreza, o las consecuencias, si no tiene una razón, o si no tiene, es que no aguanta todo eso. Psicológicamente también es un esfuerzo grande, humanamente, psicológicamente. Entonces, si no tienes ese descanso, a mí, por ejemplo, yo se lo decía, pues así a la gente con la que hablo estos días, pues yo digo, a mí tengo como dos descansos grandes. Y es la Eucaristía, que celebro muchas, y eso me ayuda, y el rosario. Es como mis momentos de, mira, todo lo que tengo en mi cabeza y corazón, ahí está, lo dejo, punto. Es que si no... Y en la Virgen, porque como paso tantas horas en el coche, pues es que puedo rezar 2, 3 rosarios todos los días. Entonces son como mis grandes aliados, ¿no? El Señor y la Virgen, la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía y el rosario, ¿no? Y luego, pues sí, mis momentos de silencio, de oración. Gracias a Dios en mi casita, pues tengo un oratorio pequeño, pero que está el sagrario. Ajá. Y ahí, pues... Así que convives directamente con el Señor. Sí. Empiezo y termino mi día ahí y más, ¿no? Pero sobre todo, pues el empezar y terminar, pues ahí. Y esa es mi fuerza. Me basta porque sé que estás aquí, encerrado en una urna de cristal, volando a lomos de una nube gris, caminando de nuevo sobre el mar. Me basta porque sé que estás aquí, aunque tardes un poco en regresar. Tú dijiste que habrías de venir. Haz que no nos cansemos de esperar. Me basta porque sé que estás aquí, aunque no se te oiga respirar, y ni siquiera el corazón latir. Me basta con tu nombre pronunciar. Me basta porque sé que estás aquí, preparándonos una eternidad, aunque tengamos antes que morir, para poder después resucitar. Me basta porque sé que estás aquí y que nada nos puede separar, ni la angustia, ni el hambre, ni el sufrir, ni el peligro, la espada o la precariedad. Me basta porque sé que estás aquí y que eres el principio y el final, que te obedece el tiempo y el sol sale para ti, que das orden al viento y deja de soplar. Me basta porque sé que estás aquí y que pronto nos hemos de encontrar,
que nuestra travesía tiene un fin y tú estás esperando a la orilla del mar. Me basta con poder decir que sí y darte mi permiso para entrar. Que tu palabra se haga carne en mí y que se cumpla así en todo tu voluntad. Me basta si al morir puedo decir que todo se ha cumplido y exhalar el último suspiro, inclinándome hacia ti para rendir mi espíritu y luego volar. Me basta porque sé que así te basta a ti. Me bastará aquel día poder escuchar que pronuncias mi nombre para bendecir y olvidas todo lo que pude hacer de mal. Me bastará. Más o menos ya está saliendo, pero dinos algo así, digamos, más explícitamente de un tema famoso, que a veces se reduce, muchas veces, me temo, la misión a la promoción humana. El misionero hace de todo, pero la misión no es una ONG. ¿Qué nos diría sobre este tema? Claro, pues es clarísimo. Mira, yo siempre he dicho una cosa, que gente buena, pues la hay en todo el mundo, y gente buena hace cosas buenas. Nosotros, los sacerdotes, no estamos llamados a hacer cosas buenas. Es a dar a Dios. Eso es. Entonces, si tú no tienes, es imposible. Yo puedo estar todo el día haciendo cosas. Enseñando a esto, haciendo lo otro, arreglando no sé qué tema. Hago de arquitecto y mis iglesias pues las diseño yo y las dibujo yo y les digo pero eso lo puede hacer cualquier otro, y mejor que yo, porque yo no he estudiado arquitectura. Es más, a veces llamo a mis amigos de aquí de España para decir, oye, ¿esto cómo lo puedo hacer? En este tema o en este otro, en electricidad o en arquitectura Pero eso lo puede hacer mejor que yo cualquier persona. Pero el sacramento solo yo. Y más en un sitio donde el sacerdote más cercano que tengo está a 30 kilómetros de allí, que es muy distinto aquí. 30 kilómetros aquí son 10 minutos en coche. Allí son 3 horas y con mucho esfuerzo y peligro, ¿no? Entonces, yo tengo claro que yo no soy una ONG. Yo no soy una persona buena que da cosas buenas y que hace cosas buenas. Yo soy un sacerdote que llevo al Señor, que es lo máximo que puede recibir una persona. Y un pozo lo puede hacer cualquiera, pero celebrar misa solo yo. Allí. Entonces, no, yo intento estar cercano porque eso me demandan, decíamos antes, ¿no? Quieren que estemos cerca, los sacerdotes, ellos nos quieren muy cerquita, pero solo para esto, ¿no? Pues para darles a Dios. Y luego, si yo puedo ayudarles en otra cosa humana, pues he puesto purificadores de agua, intento llevar a los niños al médico cuando tal, intento organizar las rutas de furgonetas que hay por allí para que ningún niño se quede sin escuela, o para que esta mujer que está enferma o está, pues que eso intento hacerlo, pero a mí las misas y las confesiones no me las quita nadie. Es una famosa frase ya de un papa, creo recordar, de Pío XI, ¿no? La Iglesia no es que civilice, sino que evangeliza, y al evangelizar, civiliza. Eso es. Pero es como, digamos, ese rebote, ¿verdad? Obvio, puesto que uno va a hacer todo el bien posible, y claro, si puede hacer el bien humano, se hace, pero estamos a dar el bien divino. Claro. Estamos a dar a Dios. Y tienes experiencias dentro de que es un pueblo ya de por sí creyente, cristiano, como nos has dicho, pero siempre habrá quien estuviera alejado de Dios y se haya convertido. ¿Tienes experiencias a este respecto? Claro, y muchas y muy bonitas. Fíjate,
¿quién tomó, entre comillas, ese pueblo? Pues los evangélicos, los protestantes. Son gente, pues muy comprometida, muy comprometida. Entonces, no había una presencia de un sacerdote, pero sí había varios pastores en el pueblo, en los pueblos, en cada pueblo, ¿eh? Entonces, impresionante. Que yo no voy a luchar con ellos. Desde el primer minuto, yo ahí lo que intento hacer es llevarme bien con toda esa... Porque son personas que, pues, que conviven en mi pueblo y que están haciendo también un bien grande, ¿no? Entonces, cuando yo llegué, pues bueno, pues activamos un poco la Iglesia Católica y muchísima gente que antes estaba en la Iglesia Evangélica, pues está en la nuestra ahora. Y muchos otros que nunca, recuerdo una vez, por ejemplo, el primer año, la Sagrada Familia, el Día de la Sagrada Familia, en diciembre. Celebré una misa en la plaza del pueblo, con una megafonía que se escuchaba en toda la ciudad. Ya me encargué yo. Y hablé del amor de Dios, que Dios te quiere, que Dios te ama, que Dios es misericordioso, que Dios perdona, que Dios aborrece el pecado, pero nunca el pecador, y con gritos, y diciendo, y diciendo, y diciendo, 15 minutos repitiendo esto. Y cuando terminé la misa, se acercó un hombre llorando y me dijo: Padre, yo nunca había escuchado decir esto de corazón. Lo había escuchado y lo había leído, pero nunca de corazón. ¿Usted me asegura que es verdad esto? Y yo le dije, ¿cómo pude? Le dije, mira, yo soy fruto del amor de Dios. Y estoy aquí a casi 15.000 kilómetros porque Dios me ama y porque me ha perdonado mucho y porque Dios me quiere mucho. Y ese hombrecito ahora mismo, pues yo creo que es de los hombrecitos que más trabaja en la parroquia y que más reza en la parroquia y que más vive los sacramentos. Dejó toda una vida muy lejana de Dios, del Señor para acercarse, ¿no? Qué bonito. Sí, y así muchos, ¿eh? Y muchos jóvenes y muchos niños. Jóvenes, sí. ¿Cómo está el tema de la juventud? Pues la juventud es un desafío muy grande que yo tengo, porque la juventud allí está muy mal, muy mal, muy mal. Quiero decir en lo que es mi municipio, ¿no? Porque nunca nadie la ha trabajado. Espiritualmente hablando, quiero decir. Entonces, pues me tengo que pensar de todo. Hago gincanas, hago partidos de fútbol que les encanta, pues para llamar la atención de ellos. Y luego, una cosa que es bueno o que tenemos importante nosotros es que para ellos somos muy graciosos. Por el acento, por la manera. Entonces, solo por eso ya te vienen a ver. Entonces, pues yo solo por eso, pues intento entrar, ¿no? Y organizo cosas y muchas cosas así llamativas. Ahora, por ejemplo, hemos tenido pues un encuentro de jóvenes a nivel de todo el municipio y fue impresionante. Con música, con adoración, tuvimos un momento de adoración al Santísimo impresionante, pero acompañado de pues una gincana, un partido de fútbol, un no sé qué, y había una barbaridad de jóvenes. Entonces, es un camino difícil, porque infelizmente lo que ellos tienen es la posibilidad de vivir en la calle y las cosas que tienen en la calle, que no son buenas. Entonces, pues bueno, pues yo les intento atraer pues de otra manera, con cosas sanas, para que también pues ahí conocer pues al Señor y ver. Entonces la Iglesia Católica organizamos muchas cosas así, eventos y maratones y partidos de fútbol y torneos y no sé qué, pues para llamar la atención y para que dentro, pues yo por ejemplo, todos los partidos de fútbol se empiezan rezando. Entonces pues les llama mucho la atención, son gente muy religiosa después, que no les asusta rezar. Quizá no lo hacen, pero no les asusta cuando alguien lo hace. Entonces, pues bueno, pues intento... Y se van acercando. Claro. Y ya tenemos un grupo de jóvenes muy grande, y con muchas ganas de hacer cosas, y sí. Qué bueno. Te voy a contar en una homilía, cuéntanos, yo creo que a los oyentes les va también a gustar y a hacer gracia, lo que te pasó después de un viaje complicado, llegaste a un sitio que solo había una mujer en misa. A ver cómo fue aquello, y aparece luego otra. Sí, pues una mujer... Llego, después de varias horas para llegar a esa comunidad, ahora en tiempo de lluvia, pues llego a esa comunidad y había solo una mujer. Y me dice que fulanita estaba loca
y que pues había hecho cosas raras y extrañas y tal. Bueno, al final resultó... Tú celebraste la misa solo para esta señora. Sí, sí, solo para esta señora. Y luego apareció una conversación con ella que me decía que pues que Dios estaba, que Dios existía y que Dios estaba a nuestro lado y que Dios estaba atento a nosotros. Y bueno, pues llamó muchísimo la atención porque lo decía a gritos, porque lo decía por las calles, entonces pues así hablando con ella decía, pues mira, pues esa experiencia la tengo yo. Pero esta que dices es la que decían que estaba loca, que apareció diciendo estas cosas. Sí, 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 sí. Esta que digo es esa mujer que aparentemente parecía que estaba loca. Tú hablas con ella y te cuenta. Y me cuenta esto, ¿no? Ajá. Pues que había tenido, pues que Dios existía, que Dios estaba a su lado, que Dios compartía y que estaba junto a ella, ¿no? Entonces, pues un revuelo en el pueblo impresionante, pero impresionante. Pero fíjate, eso por ejemplo, cosas así, con una sencillez se expresa todo eso, con una sencillez expresan el día a día de pues de su vida, ¿no? Que es una vida sencilla, una vida con un horario sencillo, pero también todo lo que les ocurre o todo lo que les pasa alrededor, pues es sencillo, ¿no? Y lo que decíamos antes, no se complican.